Hola, ¿cómo están? Hoy bajo la asignatura didáctica de la lengua y de la literatura te presentamos al grupo número 4, que está conformado por Choes Plue Yuleisi Malena, Choes Villamar Denise Gisela, Cobos Shirley Elizabeth, de la A Tigrero Daniel Leonardo, Guerras Pérez Edgar Jacinto, Mendoza Olivera Kelia y Pincay Maldonado Gabriela Yamile. Hoy traemos nuestro tema como planificación didáctica y evaluación. Vamos a ver lo que es la estructura, coherencia, secuencias y aprendizajes lingüísticos. Pero, ¿qué es la planificación didáctica? La planificación didáctica es ese proceso sistemático que permite también tanto al docente organizar, anticipar y también orientar el proceso de enseñanza, también el aprendizaje para alcanzar los objetivos propuestos. Es una herramienta flexible, pues que garantiza que las actividades no ocurran al azar, sino con una intencionalidad clara. Esto también nos permite, pues, alcanzar todos esos objetivos. La idea de previsión de la forma que se requiere que se produzca la enseñanza como propiciadora del aprendizaje en la práctica. Implica prever el qué, cómo, cuándo y con qué enseñar y evaluar, adaptándose al contexto y las necesidades de los estudiantes. Estructura y coherencia didáctica. Dentro de esta parte tenemos la estructura lógica y la coherencia interna, en la cual en la estructura lógica, esta parte pues exactamente se refiere a la parte del esqueleto, a lo que los componentes básicos pues prácticamente debe tener pues toda aplicación. Esta se divide en 5 puntos importantes: objetivos, contenidos, actividades, recursos y evaluación. Dentro de los objetivos tenemos los logros esperados, en los contenidos tenemos saberes y habilidades, en las actividades tenemos pasos y tareas, en los recursos, medios de apoyo y en la evaluación comprobar si se cumplieron o no dichos objetivos. En la coherencia interna, pues prácticamente esta es la estructura lógica, pues en la cual pues son las piezas del rompecabezas, es la coherencia interna, pues esta de aquí es la capacidad prácticamente de armar correctamente para que todo encaje a una máxima perfección. Dentro pues también de esto pues decimos que la clave de la alineación pues todos estos elementos pues mencionados antes como los objetivos, contenidos, actividades y evaluación deben apuntar hacia un mismo fin. Tenemos los tipos de secuencias estratégicas. Es un proceso de planificación educativa que tiene como objetivo organizar y diseñar de forma estratégica los contenidos y actividades que se llevarán a cabo en el aula. Tenemos la que es la secuencia expositiva. Esta es donde el docente se presenta y explica la información de forma ordenada. También tenemos la secuencia problematizadora. Esta cuando se generan preguntas y retos para que los estudiantes reflexionen y descubran las respuestas. También tenemos la secuencia dialéctica. Esta centrada en el diálogo, el debate y la construcción colectiva de conocimientos. Y por último tenemos la secuencia investigativa. Esta basada en la exploración, la búsqueda y el descubrimiento. Evaluación del aprendizaje lingüístico y literario. Es un proceso formativo y regulador. Esto significa que no se enfoca únicamente en poner una nota o una calificación final de una actividad, sino que también permite acompañar al estudiante durante todo su proceso de aprendizaje para identificar sus avances, dificultades y necesidades de mejora. Además, esta evaluación orienta la construcción de competencias estratégicas, es decir, ayuda a que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan comunicarse mejor, comprender textos y expresar sus ideas de manera adecuada, ya que promueve la autorregulación, permitiendo que el estudiante reconozca sus avances y dificultades, tiene un enfoque comunicativo y reflexivo y está integrada a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dimensión lingüística y literaria. Bueno, aquí compararemos los principales aspectos que se evalúan en cada una. Como primer punto tenemos el enfoque. La evaluación lingüística se centra en el uso funcional de la lengua y la gramática, es decir, busca comprobar si los estudiantes pueden comunicarse correctamente utilizando las normas del idioma. En cambio, la evaluación literaria se enfoca en la apreciación estética y crítica de los textos, permitiendo que los estudiantes comprendan y valoren las obras literarias más allá de su contenido superficial. En cuanto a las habilidades, la evaluación lingüística valora competencias como hablar, escuchar, leer y escribir, ya que son fundamentales para la comunicación diaria. Por otro lado,
La evaluación literaria busca desarrollar la capacidad de interpretar, analizar personajes, reconocer temas y comprender los mensajes presentes en los textos literarios. Y bueno, como punto final tenemos el objetivo. La evaluación lingüística pretende fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes para que puedan expresarse y comprender información en diferentes contextos. Mientras tanto, la evaluación literaria tiene como propósito desarrollar la sensibilidad estética, el pensamiento crítico y la capacidad de reflexionar sobre las obras literarias. Objetivos clave de la evaluación lingüística y literaria. Como primer punto tenemos desarrollo, determinar el nivel de las competencias comunicativas, fortalezas, identificar las dificultades en la lectura y escritura del texto y decisiones, orientar la toma de decisiones pedagógicas del docente. Tipos de evaluaciones. Diagnóstico al inicio de conocer saberes y previo de necesidades del grupo. Formativa. Durante el proceso mejora el desempeño mediante retroalimentación. Sumativa. Al final determina el nivel de logros alcanzados. Bueno, en el área de lengua y literatura, la evaluación nos va a permitir a nosotros como futuros docentes conocer cómo van avanzando los estudiantes en el desarrollo de las habilidades, tanto comunicativas como de interpretación. Para ellos utilizamos estrategias e instrumentos de dicha evaluación. Por ejemplo, en el componente lingüístico vamos a utilizar instrumentos como la prueba de comprensión, debates y exposiciones, diarios y portafolios y rúbricas de observación. Es decir, que estas estrategias nos van a permitir a nosotros evaluar la capacidad de cada uno de nuestros futuros estudiantes para leer, comprender, expresar ideas y comunicarnos de una manera efectiva. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en un aula de clase y estamos leyendo un texto sobre el cuidado del medio ambiente. Los estudiantes van a participar mediante un debate donde expresen sus opiniones. El docente va a evaluar aspectos como la comprensión del tema, la argumentación y la expresión oral. ¿Mediante qué? Mediante las rúbricas y la observación directa. En el componente literario tenemos que esto se emplea mediante ensayos, comentarios de textos, clubes de lecturas, dramatizaciones y proyectos creativos. Estas actividades lo que van a hacer es que nos van a ayudar a nosotros como futuros docentes a valorar la capacidad de interpretar las obras literarias y de analizar personajes y desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad. Por ejemplo, en un aula de clase, después de leer un cuento, lo que vamos a hacer es que los estudiantes van a presentar una escena en donde realicen una dramatización o creen un final alternativo. De esta manera, el docente lo que va a evaluar es la comprensión y la interpretación de la obra. Por lo tanto, es importante destacar que la evaluación formativa ofrece retroalimentación constante al estudiante, lo que va a permitir reconocer o percatarnos de sus fortalezas y sus dificultades para poder mejorarlas. Bueno, como conclusión tenemos que una adecuada planificación acompañada de una evaluación formativa y significativa va a permitir potenciar el aprendizaje y formar ciudadanos capaces de comunicarse, reflexionar y participar de manera crítica y responsable en la sociedad. Es decir, que una buena planificación, vamos a suponer así, que es como o los objetivos, y la evaluación vendría siendo como esas habilidades o fortalezas que vamos a recatar de cada uno de nuestros estudiantes y vamos a saber si esos objetivos de esa planificación pues fueron alcanzados. Bueno, ya esta fue la exposición del grupo número 4. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar una breve dramatización de una mesa redonda. Pues bien, una vez que nosotros hemos culminado con nuestra exposición, pues hemos brindado cada uno de los temas muy importantes que tienes, pues hoy ahorita nosotros pues vamos a realizar una mesa redonda, ¿no? Pues vamos a hacerlo, voy a hacer una pregunta y yo quiero que cada uno de ustedes de pronto me dé una opinión, me puede ayudar con algún ejemplo. ¿Qué es lo que usted cree necesario de lo que, de acuerdo a la pregunta que vamos a hacer? Ya vamos como a debatir esta pregunta. Y la pregunta dice así: ¿por qué consideran que la planificación didáctica y la evaluación son elementos esenciales para garantizar un aprendizaje significativo en los estudiantes?
A ver, chicos, los escucho. Yo considero que la planificación didáctica es importante porque ayuda al docente a organizar mejor sus clases y aparte también deja en claro lo que él quiere enseñar. Además de que también todas las actividades que uno realiza tienen un propósito y ayudan a que el estudiante aprenda mejor. Bueno, desde mi punto de vista, la planificación didáctica es fundamental porque ayuda a organizar los contenidos y las actividades de manera ordenada. En sí, de esta forma, los estudiantes pueden aprender mejor y se logra cumplir con los objetivos que se han establecido. Más bien creo que en realidad la planificación es la base que sostiene prácticamente la flexibilidad. Pues a tener claros todos estos objetivos, pues y la coherencia interna, pues el docente, nosotros como futuros docentes, pues sabremos exactamente qué margen tenemos para ajustar cada actividad sin perder la vista a la meta final. Para mi parecer, la planificación didáctica y la evaluación son elementos esenciales que permiten organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de maneras claras y efectivas. Desde mi punto de vista, estos elementos son esenciales para garantizar un aprendizaje significativo en los estudiantes, ya que la planificación vendría siendo como esa que organiza los objetivos, los contenidos y actividades que vamos a guiar dentro del aprendizaje. Mientras que la evaluación lo que va a hacer es verificar si estos objetivos que hemos realizado han sido alcanzados. Bueno, de mi parte yo puedo decir que la secuencia, esta también permite que los aprendizajes se desarrollen progresivamente, ya que los estudiantes van avanzando paso a paso desde conocimientos simples hasta otros más complejos. Entonces nos quiere dar a entender y les pregunto, ¿un docente podría ir a dar la clase al azar en un aula con sus estudiantes? Pues yo creo que este sería como que un instrumento para garantizar en sí un aprendizaje muy significativo, pues en la cual pues muchos de estos casos pues podría decirse es una herramienta diseñada prácticamente por el docente en la cual pues sin ignorar el papel tan importante que existe, pues el estudiante prácticamente sería como que esa base sólida dentro de esto. Quiere decir que esto nos está permitiendo a cada uno de nosotros, pues, los docentes, eh, planificar, prepararnos, no ir a un aula de clase simplemente por ir a improvisar, no, porque cada aula de clase hay niños que necesitan una estructura en la cual existe lo que es la planificación y va a permitir garantizar ese aprendizaje significativo en cada uno de ellos. Va a ser el resultado de lo que nosotros como docentes llevemos dentro de un aula de clase. Ningún docente puede ir a improvisar, tiene que ir bajo su preparación, porque si no, nunca va a tener el resultado de esos objetivos que queremos obtener. Esto ha sido por hoy nuestra mesa redonda. Con esta pregunta, pues, culminamos nosotros nuestra mesa redonda. Espero que les haya sido de una gran participación, pues, considerando que la planificación didáctica y la evaluación son elementos muy importantes dentro de un aula de clase. Muchas gracias. Bueno, también tenemos un juego, este es relacionar columnas. Vamos a comenzar. A ver, chicos, ayúdenme. ¿Qué son las coherencias? Debe tener relación, sentido, ejemplo. Ya, correcto. Los recursos. Materiales, herramientas, libros. Ya. Planificación didáctica. Recuerden, no tenemos mucho tiempo. La planificación didáctica permite al docente. Ya. La estructura. Es la forma y el conjunto de elementos. Ya. La secuencia dialéctica. Centrada en el diálogo, el debate y la construcción colectiva del conocimiento. Ya. Y la última que queda es del aprendizaje lingüístico. Correcto. Bueno, este ha sido el juego del grupo número 4. Este es el grupo número Número 4. 4. 4. Gracias. Gracias.